¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la segunda sesión de Historia de México en este caso. Son exactamente las 10 de la mañana en punto, es temprano. Y bueno, vamos a comenzar con la clase. Les recomiendo, sin duda, poner su nombre y poner presente. Esto con la finalidad de llevar la lista. Si una persona obviamente no pone su nombre, no pone presente, significa que no es de la clase. Significa que es otra persona que tuvo el enlace y pues entró. Entonces, para tomar la consideración de la lista. Vamos a continuar con el libro. El libro es nuestra base, prácticamente todo viene de ahí. Pero bueno, ahora habrá otras actividades. Vamos a iniciar con leer este de Aprende Más. Vamos a empezar la clase y al final algunos comentarios o preguntas que durante estas clases me han hecho para responderlas. Si no, pues cualquier cosa en el chat pueden poner y pues trato de responder lo más pronto posible, pero a veces estoy poniendo atención más a lo que estoy diciendo que lo que están poniendo a veces, ¿no? Pero de todas formas, si tienen alguna duda durante la sesión, pues lo pueden poner y trataré de contestarles brevemente en el chat. Bueno, vamos a comenzar. Aprende Más. Dice: categorías históricas de espacio, tiempo, estructura y coyuntura. Una manera de analizar los procesos sociales es identificando sus dimensiones de espacio, tiempo, estructura y coyuntura. Veamos cada uno de ellos. Tenemos el espacio, tenemos el tiempo, la estructura y la coyuntura. ¿Qué se refiere al espacio? Se refiere a la ubicación, características geográficas y ecosistema donde ocurren los procesos históricos. En buena medida, a partir de ellos se puede explicar el desarrollo de los pueblos y civilizaciones, su auge y decadencia, los tipos de actividades desarrolladas, asentamientos, retos que han enfrentado para la sobrevivencia y adaptación. Para el estudio de la historia, el tiempo se ha dividido en el pasado, presente y futuro. Distintas escuelas de pensamiento han priorizado la historia de diferentes maneras. Por ejemplo, historia antigua, edad media, moderna y contemporánea. La duración es una cualidad de tiempo, pues además de saber en qué momento de la historia se desarrolló un acontecimiento, también es importante saber cuánto duró, permaneció o impactó en el desarrollo de la humanidad. La estructura pues se refiere a la forma concreta en que interactúan diferentes aspectos sociales, políticos, económicos, culturales y la manera en que evoluciona un proceso histórico. Y la coyuntura, combinación de factores y circunstancias en una nación que en un momento dado llevan a la toma de decisiones. Prácticamente, pues a eso se refiere el espacio, tiempo, estructura y coyuntura. Que estos son los elementos de la historia. Bueno, eso sería de la página 30. La página de la actividad 6 no la vamos a hacer, no es necesario. Y así es que nos vamos a ir hasta la página 33, donde dice Aprenda Más. Y bueno, pues aquí sí va a haber una actividad. De hecho, la vamos a anotar. La parte que ven aquí arriba son las actividades de la clase anterior, pero aquí voy a poner las actividades que eran el día de hoy. Esta es una actividad de, bueno, vamos a ponerle aquí actividad de Aprende Más para que sepan que de ahí tienen que hacer más adelante cuando termine la sesión. Si por alguna razón pues no sabían de qué página 33 y 34, 33 y 34. Lo único que tienen que hacer aquí es prácticamente leer esta información. Nosotros la vamos a evitar porque para no tardarnos tanto tiempo. Entonces ustedes leen toda esta información y van a contestar en base a la información leída, ¿no? Y bueno, vamos a continuar mientras nosotros. Dice: como lo estudiaste al principio del bloque, el ser humano, las instituciones y organizaciones son los protagonistas de la historia. Pues prácticamente todos tenemos una historia. Ustedes tienen una historia, la institución tiene una historia, su servidor tiene una historia y así cada uno tiene una historia, ¿no? Dice que la historia reúne a dos tipos de actores: individuales, el ser humano, y colectivos, sociales. El actor de la historia está influenciado por elementos de la estructura social y cultural, pero al interpretarla también la define. Es así como las acciones individuales forman parte de una colectividad. Incluso llegan a formar instituciones, como es el caso de las organizaciones formales establecidas. Si bien todas las personas hacemos historia, hay personajes sobresalientes que por sus cualidades han impreso su huella que perdura a lo largo del tiempo. A cada uno de estos personajes se le denomina actores de la historia, porque a través de sus acciones impactan en el desarrollo de la humanidad. Vivimos y actuamos dentro de la historia, primero porque heredamos del pasado las características que nos definen, nación, padre, cultura, pero también hacemos historia porque somos agentes activos de nuestro tiempo e incidimos en nuestro entorno, algunas veces de manera individual y algunas de otras maneras colectiva. Reflexiona un momento,
¿qué cosas haces hoy que pudieran tener un impacto positivo en el futuro? Bueno, muchos de ustedes, en este momento, si ustedes se dan cuenta, estamos en el presente. Ahorita son exactamente las 10:04 de la mañana de jueves. En este momento estamos en el presente. Todo lo que yo diga en este momento es presente. Las actividades que pongo en este momento son presente, etc. Entonces, ¿qué impacto tendría esta información que yo estoy haciendo en estos momentos? Bueno, en este momento el impacto es que ustedes tienen que hacer unos ejercicios. Pero vamos a suponer uno de sus compañeros llegó tarde. Sé que ahorita en el chat son pocos, realmente deberían de ser más. Y no todos han puesto su nombre y decir presente. Entonces muchos ni van a venir. Entonces, la ventaja que tiene esta clase es que en cuanto se termina, se cierra sesión y alguno de sus compañeros dice, no vi la clase, me quedé dormido o no me acordaba, pero es de los que quiere hacer los trabajos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir rápidamente al WhatsApp y va a ver el enlace y va a decir, oh, aquí está el enlace. Cuando él vea, ahora sí, ya el video, ya no el directo, pues se va a quedar así como que, oh, eso fue lo que vieron. Entonces para él, pues va a haber algo pasado. Entonces, pues va a haber algo pasado y gracias a qué? A que el video se grabó y se quedó. Pero ¿qué hubiera pasado si el video no se graba? Los que estuvieron pues van a poner atención y van a hacer sus trabajos. Los que no, dijeron, bueno, mejor que me pasen qué trabajos tenían que hacer, pero no vi la clase. Entonces tendría que investigar pues algo de la historia, ¿no? Eso es más o menos un ejemplo, ¿no? También hay un impacto negativo a veces en las historias, cuando alguien no hace algo correcto. Luego dice, nuestros actores, por más pequeños que sean, pueden influir en las siguientes generaciones. Si tomamos conciencia de ello y asumimos nuestra responsabilidad como sujetos históricos, podremos contribuir a la construcción de un mejor futuro. Bueno, aquí tenemos una actividad que tienen que hacer. Primeramente vamos a leer y les explico qué es lo que tienen que hacer. Dice, investiga si en tu comunidad, región o estado vivió alguna persona, grupo, cultura que haya trascendido en la historia por su forma de vida, trabajo o acciones. Si es así, coloca una imagen de la persona en tu libreta y escribe una biografía sobre él o ella y cómo sus acciones impactaron o siguen impactando el lugar donde vives. Entonces sería actividad, es actividad de aprendizaje. Dice 7 aquí y la página sería 35. Entonces vamos a poner aquí página 35. Entonces aquí, ¿qué tienen que hacer en esta pequeña actividad? Pues muchos de ustedes viven a lo mejor en alguna colonia y pues tratan de reconocer a alguna persona que haya sido importante en su colonia o en su lugar, ya sea a lo mejor alguna persona pues de su familia o a lo mejor un vecino. A lo mejor dicen, este vecino todos los de la calle lo conocen bastante porque ayuda a las personas o hace esto, o ya tiene mucho tiempo en esta colonia y él sabe todo. Entonces traten de hacer una biografía acerca de esa persona o del lugar. Esa sería la actividad. Después dice aquí está bien facilito, de modo que no sepan quién es Miguel Hidalgo de estos tres. Obviamente eso no lo hagan, ya lo voy a hacer yo aquí mismo. Pues esta persona que ven ustedes en medio es Miguel Hidalgo. Así es que si no lo conocían, pues aquí está, se los presento. Sor Juana Inés de la Cruz. Si no sabían quién era ella, pues aquí está. Y en este caso está Santana y Vicente Guerrero. Tiene las manos, es Vicente Guerrero. Nada más como referencia histórica. Vicente Guerrero fue el primer presidente de México y pues aquí está, el Augusto, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Aquí ya no tienen que poner quién es quién, ya se los dije yo. Pero van a poner aquí bibliografía. Investigar, obviamente, a Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, perdón, con H, Miguel Hidalgo y la señora Sor Juana.
Sor Juanita. Inés, se llamaba Inés la señora. Ira de la Cruz. Lo único que tienen que hacer es investigar su biografía y la poner en el cuaderno para que sepan mínimo quiénes son. Y obviamente se está como referencia en la página 35 de este libro. Y bueno, vamos a continuar. Luego dice, aprende más. Fuentes para la historia. Dice, las fuentes constituyen las herramientas principales del historiador, de los cuales extraen información, y existen muy diversos tipos de testimonio, como los libros, documentos, obras de arte, fotografías y restos arqueológicos. Pues yo creo que muchos de ustedes han visto algunas películas, y normalmente en las películas dicen, en esta fotografía es histórica, y en la vida real es verdad. Las fotos, libros, cuadernos, periódicos, todo eso ayuda a ver la historia de antes, ¿no? Luego también menciona prácticamente todo testimonio, es decir, si existe una persona que a lo mejor ya está muy grande de edad, te puede decir, no, es verdad, yo estuve ahí, yo hice lo otro, ¿no? Ya personas grandes, o a veces personas jóvenes, dependiendo del lugar, a lo mejor es una ciudad joven, voluntario o involuntario. Puede ser utilizado como fuente histórica, por ejemplo, un testamento, una nómina, un contrato, una nota periodística, y las fuentes deben ser sometidas a un examen crítico. Prácticamente todo documento al día siguiente ya es pasado. Vuelvo a lo mismo, este video en este momento estamos en vivo, son las 10:11 y pues estamos en vivo en este momento, pero ya mañana esto es pasado, lo que yo estoy haciendo ya es pasado, es prácticamente lo que está aquí, ¿no? Después dice aquí, las fuentes históricas son de dos tipos, primarias y secundarias. Tenemos las fuentes primarias, fuentes secundarias, entre ellas están los libros, artículos de revista. Las primarias pueden ser fuentes escritas, documentos, manuscritos, impresos, memorias, diarios personales, códigos, códices, periódicos, revistas, volantes, carteles, fuentes gráficas, pintura, escultura, arquitectura, las fotografías, fuentes naturales, restos humanos, de plantas o, por ejemplo, piedras, etcétera. Esto es más como para geografía, más como para aquellas personas que van a las pirámides y buscan pues rastros, ¿no? Y las fuentes orales, las leyendas, mitos, relatos y canciones y corridos, ¿no? Algunos corridos que ustedes escuchan también narran historias de la vida real o que pasaron, o se saben muchas leyendas, la típica leyenda de la Llorona, o algunas otras leyendas que no son muy conocidas o son de alguna ciudad. Y mitos, normalmente cuando dices mitos, puede ser algo que alguien dijo y creen que pasa esto porque alguien lo dijo, ¿no? Esos son mitos, ¿no? O canciones, a veces las canciones representan también algo que sucedió. Luego dice, no siempre es fácil conseguir evidencias para reconstruir épocas antiguas, por el contrario muchas veces son escasas, falsas, también pasa de que sean falsas, ¿no? Están incompletas o dañadas de tal manera que es muy difícil reconstruir la historia. Aún en los casos en que existen diferentes elementos de información sobre un tema o un periodo histórico, el historiador debe seleccionar y concentrarse en lo que a su juicio sea más relevante. Reunir las fuentes de información a su alcance, el historiador determina su autenticidad y posteriormente extraer de ellas pruebas que confirman o no una determinada hipótesis. El elemento fundamental con que cuenta el historiador es la crítica, que es su capacidad para establecer la autenticidad de un testimonio, cotejar las distintas evidencias sobre un hecho particular y seleccionar y analizar la información de las fuentes, construir una estructura explicativa de un acontecimiento. Prácticamente todo lo que acabamos de leer es una persona que se dedica realmente a estudiar la historia, pues primeramente puede ver estas fuentes para investigar la información. Por eso todos los libros de texto de la primaria, secundaria, preparatoria, la universidad, aquellos que van a estudiar la licenciatura en historia, yo sé que muchos de ustedes lo van a hacer, pues todo esto que ven ustedes aquí lo tienen que investigar o los van a mandar a investigar algo. Eso es lo que realmente hace el historiador, para traerlo en un libro y decir nosotros, oh, sí es cierto, tiene razón, sí existió, aquí está la evidencia, aquí está la fotografía, aquí está una película, es un documental, a eso se refiere. Y bueno, estos son los puntos que tiene que estar investigando, ¿no? Después dice, actividad de aprendizaje número 8, se con base en información referente a las fuentes históricas, coloca sobre las líneas que están debajo de las imágenes a qué grupo de fuente pertenece. Ok, ¿qué tienen que hacer ustedes? Aquí nosotros ya habíamos visto fuentes escritas, fuentes materiales y fuentes gráficas, que es lo que viene aquí en este cuadro. Y ustedes aquí nada más van a poner este que pertenece, este que pertenece y este que pertenece. Si no, por alguna razón no pueden dibujar estas imágenes o tener las imágenes, pongan por ejemplo pirámide de Chichén Itzá.
¿Qué sería? Fuente gráfica, fuente material, fuente escrita, ¿no? Entonces sería la siguiente actividad, que está muy sencilla, actividad de aprendizaje número 8. Actividad de aprendizaje número 8. Ok, actividad de aprendizaje número 8, muy bien. Y la página es 37. Página 37. Okay. Vamos a continuar. Bueno, aquí ya es un resumen, no es necesario leerlo. Eso tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Así es que todo eso se lo van a evitar. Y vamos a empezar de la página 45, que es la escuela positivista. Y ya vamos a empezar a ver un poquito pues de la historia, ¿no? Obviamente toda esta información hubo alguien que la investigó para que sea verídica. Entonces empezamos con la escuela positivista. Dice, entre los pensadores más destacados están los franceses Saint-Simon, o sea, tenía un nombre pro, Simón se llamaba, Augusto Comte, y el británico John Stuart Mill. Si no lo conocen, Augusto Comte, aquí se los presento, ya estaba algo viejito el señor. Y bueno, vamos a ver qué es esta etapa que tuvo de importante para que la historia fuera como que, oh, son muy buenos en esta época. Esta corriente de pensamiento se extendió por toda Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, de 1850 a 1900. Pues todos los que estamos en este momento ni siquiera nacíamos ahí, pero posiblemente nuestro tatarabuelo posiblemente le tocó vivir en esa época, ¿no? Dice, su método de estudio está basado en la observación, sostiene que lo único verdadero es aquello que se puede comprobar científicamente, se interesa más por las pruebas documentales y comprobables que por la interpretación general. Para el positivismo, solo que se puede verificar, medir y cuantificar es válido. Lo que no carece de sentido, entendiendo así el método científico, para el positivismo es posible conocer los hechos del pasado a partir de rigurosos estudios. Prácticamente estos pensadores decían todo lo que tenga un comprobante, hay documento, se puede comprobar, las interpretaciones son verídicas, es verdad. Si no hay de estos elementos, pues lo siento, pero no existen. Muy, muy exigentes estos positivistas, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahorita. Entonces decía, la ley más importante enunciada por Comte fue de los 3 estados. A partir de ella sostuvo que la mente humana pasa necesariamente por 3 etapas. La etapa teológica, en que todas las cosas se explican por las acciones de los dioses y fuerzas de la naturaleza. Entonces Comte decía, todo en la vida, lo que sea, primero es que un dios lo hizo, o la naturaleza. Yo creo que muchos de ustedes en primaria se acuerdan que les decían, no, que había un dios del agua, del sol y muchas cosas, ¿no? Obviamente ahorita en la actualidad sabemos que eso es mentira. No existen dioses del agua, no existen dioses del sol, no existe eso. Más sin embargo, todavía hay personas que creen que pues sí existe un dios como tal, pero no tiene nada que ver con la naturaleza. Entonces pues él decía, antes era o los dioses o era una fuerza natural, ¿no? Después dice la etapa metafísica, en la que el ser humano deja de explicar las cosas en términos divinos o sobrenaturales y empezar a sustentar su interpretación del mundo en ideas. Entonces decían ellos, bueno, una cosa es la etapa que creen en Dios o creen en que el sol, en que la luna, etc. Después resultó que, bueno, estaba la etapa metafísica, es decir, había personas que dicen, bueno, no son dioses, no es la cuestión natural, pero es algo sobrenatural. Y pues muchas ideas se interpretaban, no es que es algo sobrenatural. Finalmente llegó la etapa positiva, la perfección del conocimiento humano, en la que solo es posible validar el conocimiento a partir de comprobaciones y experimentos científicos. En pocas palabras, para ellos, ¿científicamente se puede comprobar? Sí. Entonces es válido. ¿No se puede comprobar científicamente? No vale. Así de fácil y sencillo este Augusto Comte. Luego dice, para esta corriente de pensamiento los hechos históricos no pueden repetirse. El positivismo postulaba que en el conocimiento de la historia es fundamentalmente un conocimiento indirecto. Para descubrir la historia se necesita recuperar del hecho lo que podemos conocer de él, y mucha de esa información encontramos en los textos, que es lo que hemos leído, ¿no? Muchas veces, ¿no? Luego dice, algunos investigadores adoptaron el esquema positivista para explicar la historia ya como un arte o una narración, sino otorgando un estatus científico, ¿no?
Hay autores que sostienen que la mayor contribución del positivismo a la historia fue la introducción de conceptos, métodos y modelos de ciencias naturales para la investigación de la sociedad. En pocas palabras, bueno, ya que terminemos esto, prácticamente toda la historia para ellos es, si hay forma de comprobarlo, sí puede existir la historia. Si no hay forma de que compruebes algo, solamente son chismes. Y bueno, dice, de esta premisa deriva que el investigador debiera estar alejado temporal y anímicamente. Y bueno, pues aquí dice que el historiador no puede ni debe interpretar, sino solamente acumular datos para describir el suceso. Su intención debe ser encontrar el dato puro y construir leyes históricas. Y aquí, bueno, nos pone una información, dice, ¿sabías que los griegos, como otros pueblos, explicaban el origen del mundo a través de los mitos? Por ejemplo, el de Persefone, en el que se narra cómo la diosa de la cosecha fue raptada por Hades, el dios del inframundo, por lo que la tierra se secó y dejó de producir frutos. Después de un trato entre Zeus, padre de Persefone, y Hades, ella podría volver ocasionalmente a la tierra. De acuerdo con la mitología, cuando Persefone es recuperada, llega la primavera. Cuando ella está en el inframundo, las flores se entristecen y sobreviene el invierno. Todo esto del sabías que hoy en día sabemos que es falso. Obviamente eso no tiene nada que ver con el origen de la tierra, ni nada de eso, simplemente son mitos. Luego aquí está, bueno, que es un mito, ¿no? Narración situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad. Inframundo, mundo de los muertos y de los espíritus. Entonces toda esta historia de los griegos es más falso que la Rosa de Guadalupe, así se los digo, ¿no? Luego dice que reflexionemos sobre la actividad que te das cuenta, dice. Según la corriente de la interpretación positivista, ¿en qué se debe basar la historia para explicar los hechos? ¿Existe en tu comunidad algún hecho histórico que no tenga una explicación lógica y que se considere un mito? Comenta con tus compañeros cuál crees que haya sido el origen, cuál sería la versión científica del mismo hecho. Entonces aquí lo que van a investigar es un mito. Investiguen un mito. Vamos a ponerle aquí el tema de reflexionemos sobre la actividad. Y página 46. Y lo que tienen que hacer aquí es investigar sobre un mito. Cualquier mito que ustedes conozcan. Investigar un mito. Es investigar un mito. Por ejemplo, de que un mito podría ser, no sé, qué tan cierto es que todas las personas que no ven este video y van a reprobar. Es un mito, ¿no? Obviamente. Puede ser que alguien no lo vio completo, pero puede pasar, ¿no? Son mitos que se pueden hacer. O si ustedes en ese momento, en cuanto termine la sesión, dice el mito que si tú vuelves a ver este video 10 veces, sacas 10. Es un mito, ¿no? Eso puede ser un ejemplo de mito. Bueno, vamos a ver este siguiente y yo creo que vamos a terminar esta parte y prácticamente ya para que tengan tiempo de hacer pues bastantes actividades. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. De hecho aquí también hubo 5. Vamos a terminar este y ya. Dice, aprende más, escuela historicista. Esa es otra persona, otro grupo de personas y vamos a ver qué dicen ellos. Dice, esta corriente de pensamiento surge a mediados del siglo XIX. Está basada en las ideas de Benedetto Croce y de William Durkheim, que a su vez se inspiraron en Battista Vico. Bueno, para aquellos que no conocen a Benedetto, pues es Benedetto, ese señor ya bastante grande. Dice, surge como reacción a la postura positivista de la ciencia y el conocimiento, a diferencia del positivismo que se basa únicamente en lo que es comprobable. El historicismo resalta la importancia de la interpretación histórica en el destino del hombre y la sociedad. Los historicistas creen que la historia no puede ser escrita con los métodos de las ciencias naturales. Rechazan la afirmación que los acontecimientos históricos están sujetos a ciertas leyes, ya que el hecho histórico es único y irrepetible. La historia se crea en la mente del historiador que la hace. En otras palabras, la historia la hace el historiador. Bueno, estos cuates decían que la persona que va a investigar una historia, la persona lo puede modificar, entonces no 100% es real. Luego dice aquí hay que prestar atención que el historicismo sustituye a la interpretación
que generaliza la historia en una sola postura, como lo planteaba el positivismo, y pone en el centro del estudio la interpretación individual, basándose en el principio de que el hombre es historia. Los hechos no tienen un valor en sí mismos, sino por su grado de historicidad, es decir, por el momento en que se presentan. La corriente de pensamiento historicista hace de la historia la ciencia fundamental para explicar la realidad social. Sostiene que todo se resuelve o explica en la historia y que el origen de todas las ciencias es la propia historia. Todo lo que el hombre es y hace está condicionado por su espíritu histórico que no se ve, pero que da causa y sentido a todas las cosas. Bueno, esto es lo que decían en la escuela historicista, era más una interpretación personal cuando alguien investiga historia. Luego, actividad de aprendizaje, dice: después de haber revisado las lecturas sobre la escuela positivista y la escuela historicista, completa el siguiente cuadro. Y ahí va otra actividad más. Actividad de aprendizaje. Vamos a poner actividad de aprendizaje 1. Y pues tendría que ser el cuadro, ¿no? Página 48. Página 48. Y bueno, ya para la siguiente clase vamos a ver la escuela marxista. Eso es para que tengan tiempo de hacer sus actividades. Y la escuela de los anales, para el nombrecito que le pusieron a esa escuela. Sí, para que esto lo hagan la siguiente clase. Así es que aquí la vamos a dejar y nada más quiero explicarles lo siguiente. Posiblemente se me pasa a explicarles, ¿no? Todas estas actividades que ustedes ven aquí van a estar en Classroom. Obviamente no voy a poner así: actividad aprende más 33, 34 y luego otra pestaña que diga actividad aprende. Todos estos súbanlo en un solo archivo. En un solo archivo es suficiente. Todos en un solo archivo nada más. Todos en un solo archivo. Además, aquí lo voy a poner para no confundirnos. Le vamos a poner aquí actividad sesión 2. Actividad sesión 2 le van a poner. Bueno, yo lo voy a poner actividad sesión 2 en Classroom y todos estos lo ponen ustedes, todos estos en esta misma pestañita, para que no estén poniendo en cada uno. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Cualquier duda en WhatsApp, y recuerden que solamente respondo durante el horario de clases. Después del horario de clases, si tienen dudas, recomiendo ver nuevamente esta información. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Y todavía no se preocupen por la exposición, yo les explicaré sobre la exposición y sobre el portafolio. Ahorita es importante hacer sus trabajos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Es todavía temprano, así es que tienen tiempo para terminar todas estas actividades. Digo, no son muchas, además tienen tiempo. Si por alguna razón ustedes no logran terminar todas antes de la hora de que se acaba la clase, no hay ningún inconveniente, pueden entregar un poquito más tarde, no pasa nada. Y yo normalmente me gusta revisar durante este horario. Si alguien no entrega después del horario, lo reviso hasta la noche. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la siguiente semana. Entonces, la siguiente semana pues comenzamos con, ya sería la actividad de la sesión 3. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.